amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros intentando siempre hacer comunicación, hacer periodismo, hacer lo que nos encanta y creemos que vinimos, entre otras cosas, a cumplir, a trasladarnos a través de esta misión y transformar con la palabra y transformar con la reflexión muchos temas que están en debate. Muchos menos temas de los que nosotros quisiéramos están en debate. Hoy día, en realidad, los titulares, mucho más que antes, cuando se leían y se compraban más diarios, tienen cabida, más que nada comentarios del comentario del comentario. Y hay algunas versiones que circulan en Wi-Fi, en Internet, que están teniendo muchísima receptividad. Y esto tiene que ver porque todos estamos pareciéndonos, lamentablemente, un poco más a los argentinos. La argentinización de la política y la comunicación, y lo vemos en la falta de opinión y de compromiso de los comunicadores, la falta de espacios de comunicación radiales y televisivos. Lo vemos constantemente como algo que pasó de moda, y lo que está de moda es lo que surge como noticia y luego se evapora muy rápidamente, se viraliza o no, y eso ya pasó con una velocidad muy grande porque así lo quieren los tiempos. Estamos en un tiempo, a partir de este eclipse un poco más, para aquellos que tienen una visión un poco más holística del mundo y de la realidad política y social. Lo holístico es que de alguna manera el sol fue tapado por la luna, y en realidad durante eso, simbólicamente, durante esa muerte, porque eclipse quiere decir muerte en griego, durante esa muerte pueden haber cambiado muchas cosas. Yo creo que lo que más ha cambiado dependerá de cada uno de nosotros, de la posibilidad de ver con más claridad o sumergirnos en la oscuridad. Estas dos cosas tienen que estar bien claros, y depende de nuestro criterio, de nuestra elección, que es permanente. Es estar ustedes ahí y estar yo acá en este momento, estar los compañeros trabajando o no estar. Que falte uno de ellos es muy importante. Que falten ustedes, no habría comunicación. Si no estuviera yo, habría otro. Pero hay cosas que son absolutamente únicas. No sería la misma comunicación. Por lo tanto, tener en cuenta que el rol que tenemos en la vida es trascendente, que el camino, por más empinado que sea, puede ser el camino adecuado, porque en ese empeño por subir la cuesta puede estar la mirada hacia el horizonte, que nunca llegamos al horizonte absolutamente. Estamos en un digamos, planeta que integra millones de otros planetas, y el espacio es infinito. Por lo tanto, infinitas son las posibilidades que tenemos, pero dependerá de que cada uno sea, a partir de ahora, más reflexivo en cuanto a las opiniones y en cuanto a la construcción de este presente, que lo estamos haciendo ahora, y de ese futuro del cual depende este presente, y que tiene múltiples opciones. Una de ellas es este informe y es este entrevistado, que tuvo múltiples opciones, muchas, y hoy puede decirse que es un hombre de los medios, algo impensable después de haber pasado por sindicatos, parlamento, etc. Así, de esta forma lo presentamos. Óscar Andrade nació en Montevideo en 1975. Panadero, obrero, sindicalista, político. El logro de la Constitución termina siendo todo, ¿no? Entonces siempre cuento, este año hace 20 años que estoy en la dirección del gremio. Y me crié en un barrio, en una casa que no tenía baño. Y mi vieja hasta hace muy poco cuidaba coches frente a la Torre Antel. Y aprendimos a transitar en la vida sindical sabiendo que nos abrazamos a los compañeros y a las empresas no se les pide nada. Se lucha por los derechos de las empresas. La historia dice que vale la pena luchar por las condiciones de trabajo. Los que habrán levantado, resuélvanlo. Si estamos de acuerdo con el nuevo convenio colectivo.
cuándo, sino ahora, porque antes los trabajadores una vida más digna. Entonces, para eso nos organizamos y estamos orgullosos, no renegamos de luchar por una vida más digna. Fue el mayor precursor de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Pensamos que es una ley que nos va a permitir tener menos situaciones tan dolorosas. Todos tenemos derecho a defender esto. A veces cuando los gremios luchan solo por el salario, se los cuestiona porque luchan solo por el salario. Y cuando los gremios defienden los intereses más preciados, que son los de la vida, parece que eso es presión. Es pelear por conquistar el derecho de ir a trabajar y volver vivo. Es líder del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Yo tengo 3 hijos y hace 1 año y pico entré al Parlamento, pero para cada uno de los 3 hijos cuando le preguntan, dicen no, mi papá es del Zunca. Pertenece al Frente Amplio, Partido Comunista, forma parte de la Miluno y fue electo diputado en las elecciones de 2014. Igual la interpelación ha dejado algunas frases que son para encuadrar y llevar a un museo. Yo me quedo con una del miembro interpelante que dice: la crisis del 2002 duró apenas un par de años. O sea, parece que se entiende que los decenas de miles de niños con dificultades psicomotrices dejaron de tenerlas mágicamente cuando creció algún punto del PBI o el resultado económico dejó de ser recesión. Tenemos una historia para atrás de la que nos tenemos que hacer cargo, pero también tenemos un presente. O sea que no te vas a pasar a la vida política, como quiere mucha gente. Yo creo que hacer política, venía al programa hacer política. Capaz que está muy bien. No, yo lo que digo es que mi trinchera principal es la trinchera sindical. Ahora, no porque Mujica, viste lo que dice sobre ti. Ajá, sí, me da para es adelante. un caudillo, que tengo mucho respeto. Sí, me da para adelante. Tengo un amor enorme al gremio de la construcción. O sea, soy lo que me hizo el gremio de la construcción. Yo aprendí ahí. No aprendí solo a trabajar, aprendí ahí a que compañero que no tenía para comer y que no sabían, te hacía una cruz en la planilla de afiliación porque no sabía escribir el nombre, era el primero en juntar la coleta para un compañero que estaba enfermo. Yo le tengo una deuda enorme al gremio de la construcción. Aparte, además, porque me han dado una confianza a prueba bala. O sea, en muchísimas instancias, muchísima confianza y cariño de los compañeros. Pero como que es una deuda que no pagas más. O sea que no aceptarías un pasaje a la política como no, yo voy a hacer campaña este año y voy a juntar votos todo lo que pueda para adelante. Hoy renunciará a la bancada para volver al Zunca. Yo soy un convencido que la lucha parlamentaria es una lucha que hay que dar y no quiero que esta decisión que hoy me toca tomar, que me toca comunicar al gremio, sea una decisión que mande un mensaje de que la lucha parlamentaria no importa, pero también sé que en los dos lados no se puede estar, sé que viene un momento dificilísimo para el gremio y sé que hoy me toca comunicar que para estar en el lado que hay que estar nos toca hoy renunciar a la banca en el Parlamento para abrazarnos a la bandera que nos hemos abrazado toda la vida. Estoy recibiendo, ya estábamos a decir. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, un gusto estar por acá. Y van años. Sí, varias veces. Sí, varias veces. Debe ser más de 10 de la primera, seguro. Estaban en 5. Sí, por eso se pila. Y tú no tenías... A ver, acordate cuando no tenías todavía celular. Sí, claro, no tenía celular. Fue antes del 2008, 2009. Yo resistí usar celular pila hasta que al final me impusieron. Porque para dar contigo era muy difícil. Era difícil. Pero sí creo que algunos debates previo a la campaña del 2004 primero y después alguna nota de hace tiempo que estamos por la vuelta. Sí, estamos por la vuelta. Y ahora es todo un personaje de la televisión, sí, ¿no? Más o menos. Ahí me parece que estamos tratando de aprovechar un espacio que en general no es muy habitual para intentar ver si también podemos defender ideas. Está madurando una idea en un espacio de discusión del programa. En general se mira mucho después y bueno, la tele en sí. Yo creo que no vas a hacer desde los medios las transformaciones profundas, pero tampoco puedes descartar los espacios en los medios. Un poco es ese razonamiento. Ese razonamiento. ¿Lo tuviste que consensuar? No, lo tuve que pensar mucho, porque yo tenía claro que te exponés, ¿no? O sea, en realidad... Lo conversé con algunos compañeros dirigentes del gremio, en primer lugar, los 2 o 3 de los compañeros más cercanos. Yo en realidad venía participando en debates de este tipo en la radio, pero en realidad la radio tiene menos impacto, te expone menos, y en la evaluación la mayoría de las voces dijeron, me parece que está bueno que se aproveche, también porque tenía que armar la agenda. Yo soy de salir mucho para el interior y al tener martes y jueves que estaré en Montevideo, como que tenía que organizar la agenda distinto, pero bueno, estamos ahí. Por ahora la evaluación me parece que es positivo. ¿Te pagan? No, a ver, sí, no, me hiciste una pregunta incómoda, pero porque yo porque en realidad no se me había ocurrido. Bueno, pero incómoda por lo siguiente. Yo en realidad lo que definimos también ahí, un poco fue capaz la condición que me terminó ayudar a tomar la decisión,
es que la partida que me ofrecieron como salario va directamente a una fundación que es la que atiende a las viudas de los compañeros que murieron víctimas de siniestro. Y desde febrero lo tenía en silencio, ahora me hiciste dar la primicia acá. Sí, qué lindo. Pero en ¿Cómo se llama esa fundación? Es un Solidario. En realidad la fundación lo que está haciendo con la partida de lo que sea salario es, en algunos casos, vincularse con organizaciones que trabajan con discapacidad para hacer el tema de accesibilidad, rampas y otras hierbas. Yo en general difundo mucho lo de la fundación, no había difundido hasta hoy, vos vas a salirme testigo que no te pedí que me hicieras esa pregunta, no había difundido hasta hoy Yo soy testigo de lo que no sé, que no sé lo que voy a preguntar no nunca. había difundido hasta hoy que iba gratis, o sea, en realidad no cobro yo por ir un peso. También esa era una definición, si es un espacio de militancia, la militancia es militancia, la asumo con mucha responsabilidad, pero fue de las cosas que me ayudaron a tomar la decisión de aprovechar ese espacio de debate de ideas, ¿no? Te hace estudiar bastante. Te hace... En realidad yo soy de leer mucho, lo que te hace es, a veces hay temas en los que en general precisás poco, porque venís seguridad social, vivienda, derechos sociales, laborales, componente de rendición de cuentas, a veces hay temas, me pasó hace poco, la guía sexual, que tenés que, o el acceso a la justicia en general, en los que tenés que profundizar un poco más. También te ayuda, ¿no? Te ayuda. Porque en realidad... colocás como el lavado de activos, no era un tema en el que estaba muy especializado, pero después también un poco vincular eso al sistema financiero, la crisis urbana, el papel del narcotráfico, pero en eso está bueno, porque también te ayuda, como era el Parlamento en otro sentido, ¿no? En general, a veces ¿Falla en ese sentido el Parlamento, en el sentido de debate de ideas? No, yo creo que depende de cada uno. O sea, vos podés pensar de tratar cada tema con la responsabilidad suficiente como para estudiarlo a fondo. Hay parlamentarios que estudian mucho y hay veces que hay una tendencia a descansarte en el parlamentario de tu sector que trabaja esa área, ¿no? Claro. Yo tengo claro integra la comisión tengo claro que hay cual. especializaciones, pero también está bueno aprovechar la experiencia para ir construyendo un piso común de conocimiento. O sea que el mensaje sería que parlamentarios salgan a debatir en programas de televisión. Sería muy injusto. No, yo lo que digo es que el Parlamento en su dinámica de funcionamiento, en general también tiene una lógica así, que es... Se tratan muchos temas y vos podés desde el Parlamento decir, bueno, tratar de ir profundizando en la mayoría de los temas, de salud, de constitución y código, o podés descansarte en la lógica de que como hay compañeros que están estudiando el nuevo Código Penal, no meterte. Yo creo que siempre es bueno, por lo menos lo esencial, tenerlo. No está bueno que sobre un tema no manejes nada, ¿no? O sea, entonces es importante que... Y después el debate mediático nos hace bien a la calidad democrática. Yo creo que precisamos más debate en los medios que el que hay. Yo preferiría un debate con más tiempo. Es decir, bueno, también entiendo que ahí hay una tensión de decir, bueno, si vos pones un canal de conferencias donde habla 1 hora y media alguien, algunos los vamos a escuchar, pero la mayoría, en general, hoy tenemos una dificultad para escuchar un debate de conferencia largo, ¿no? Que a mí me parece que es cuando defendés mejor las ideas, que a veces es un debate que es golpe y golpe, ¿no? Sí. Pero bueno, también el debate que es golpe y golpe es mejor que no tener debate. Yo creo que el peor debate es la ausencia del debate. El silencio. Sí, claro, que sobre determinados temas no logres profundizar. Bien, ya vamos después de esto a ver si qué postura tenés en cuanto a silenciar o no la situación de Sendik. Ya venimos. Dale. Con una pregunta del bloque anterior. Silenciar la situación de Sendik, aclarar, porque hay gente del Frente Amplio, sectores que están pidiendo que antes del plenario se sepa qué es lo que el Tribunal de Ética decidió con respecto a él. Yo estoy muy amargado, no con la situación de Sendik en sí, sino con la forma en la que manejamos los temas. O sea, creo que si tenemos que hacer un manifiesto de cómo se maneja mal un tema, el tema Sendik, todo se ha manejado muy mal, porque en realidad, si tenés un compañero al que tenés que juzgar, al que entendés colectivamente que tenés que juzgar, vos tratás por mínima empatía, por mínima humanidad, sin perder rigor en el juzgamiento, es ponerte en el lugar del compañero, ¿no? O sea, lo primero que tratás de hacer, cuando tenés cualquier compañero que hizo que lo querés jugar por cualquier circunstancia, ¿no? Entendés que tiene que abrirse un juicio entre el resto de los compañeros para atender esa situación. Lo tratás de hacer con mucho cuidado, con la menor exposición pública posible, tratando de exponerte lo menos posible al debate, ¿no? Más, si como pasa en algunos casos, hay compañeros que entienden que además tiene que tomar una decisión muy dura, que es la de la renuncia, ¿no?
el mínimo gesto hasta de humanidad, decir, bueno, si yo pretendo que un compañero tome una decisión de esas características, que tiene, con todas las evaluaciones que tiene que hacerse desde el punto de vista institucional, lo que significa para el país, es dar margen para que sea la reflexión del compañero la que llegue a esa conclusión, no la presión mediática. Porque si acorralás con presión mediática, la situación que generás es que sea mucho más difícil. ¿Quién está decidiendo en esta presión mediática? Yo lo que digo es que es un síntoma de la situación de Sendik de cómo no cuidamos las relaciones humanas. Bien. De cómo en la lucha política perdés de vista las relaciones humanas. Sí. Porque pareciera que tenés que exponer públicamente a decir, yo haría tal cosa. Bueno, yo haría tal cosa tiene sentido en muchísimas circunstancias. Cuando tenés un compañero que está, podés reservar el momento para no seguir agregando leña al fuego. Pero si estamos hablando de gastar o no para uso personal la tarjeta corporativa de un ente, de una empresa pública, ¿eso está bien, está mal? No, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. El tema se está tratando en el Tribunal de Conducta Política. El Tribunal de Conducta Política tiene un informe que se va a presentar al plenario. Opinar sobre el supuesto, el comunicado de prensa, lo que me pareció, expone de manera brutal a los compañeros que integran el tribunal, porque ubica una circunstancia de que hubo filtración, al presidente del Frente Amplio, porque ubica una circunstancia que hay filtración, y a Raúl. Entonces, ¿cuál es la necesidad del escándalo mediático? ¿Y no será una carrera busca de la ética? ¿Cuál es la ética? No, la ética se gana en la vida. Yo lo que digo es, la relación con la ética se gana en la cotidianidad. O sea, hoy la relación con la ética es, ¿qué estamos haciendo para atender la circunstancia de los inundados? ¿Cuánto estamos de nuestros compañeros, en nuestra organización? Nos duele que haya familias que estén durmiendo fuera de su hogar. Y ahí tenés una referencia en términos éticos. O sea, la ética es una práctica. Lo que estoy diciendo es que no ayuda a una discusión difícil de la izquierda, como ha sido tratada este tema, la exposición mediática permanente y la exposición sobre supuestos. Porque en realidad una cosa es, hasta ahora no escuché a nadie que diga, tuve el análisis del tribunal, leí todas las carillas del tribunal, las consideraciones que hacen son estas, en función de esas consideraciones se abre un debate que no necesariamente tiene que ser mediático el debate. Sí puede ser mediática la conclusión, pero no parece sano. O sea, si yo si hice una obra tengo que tratar el caso de un trabajador que tuvo una inconducta, la que fuera. O sea, supongamos que hicimos una colecta entre los compañeros y el compañero que fue a llevar la colecta se gastó en una caja de cigarros o sacó una parte de la colecta para comprarse un paquete de tabaco, ¿no? Bueno, seguramente a ese compañero, cuando tengamos que tratar el tema, lo vamos a sacar de delegado, vamos a ser muy duros con él, vamos a ser muy críticos, pero en principio no vas a publicarlo en el diario de todos lados y vas a generar, o sea, tratás de tener un espacio mínimo de decir, bueno, vas a cuidar las circunstancias, vas a tomar medidas, pero cuidar las circunstancias. ¿Surge de la oposición o surge de la interna? No, a ver, claramente la oposición tomó el caso de Sendik como una gran bandera. Increíblemente, o sea, si vos mirás en los últimos 2 o 3 años tenés una cantidad de ediles presos de la oposición por la operación Omega de tráfico de armas en Rivera, tenés una circunstancia similar muy dura de la oposición por explotación sexual infantil en Paysandú, tenés una circunstancia muy dura de dirigentes electos por el Partido Nacional que estuvieron vinculados a una situación de la estafa del FONASA, una circunstancia muy dura con el una circunstancia muy dura con problemas de violencia de género, vergonzosos que se dieron también con un edil de Maldonado en Rivera, luego en Paysandú, explotación sexual infantil todavía más grave. Tenés una circunstancia donde el candidato a intendente por el Partido Nacional en Canelones le pidieron la renuncia a la banca por circunstancias personales, una carta pública que hace el dirigente del sector que después lo asimila. O sea, hay un conjunto de situaciones que han rodeado a los partidos nacionales. Ha sido vicepresidente. Sí, pero en algunos casos son medidas que toma el candidato de la oposición. Al frente de una de las empresas más importantes. Lo que digo es que en el caso de Sendik lo han tomado como una referencia a rajatabla. Muy dura, ¿no? Aprovechando varias circunstancias que se dieron simultáneas. Una tiene que ver con los problemas que tuvo ANCAP, que claramente tiene una naturaleza financiera en el sentido de un endeudamiento a corto plazo, la situación de un cronograma de obras que se resistía financieramente a partir del petróleo que venía de Venezuela a largo plazo. Cuando dejó de venir se complicó la circunstancia en términos financieros. Con algunos componentes después particulares, si la fiesta se gastó mucho. Calza eso con la situación del título, ¿no? O sea, coincide eso después con un manejo que hace Raúl, que no es el mejor del título, en el sentido de decir, de generar una incertidumbre que no ayudó, ¿no? Ahora de ahí lo han carneado, ¿no? O sea, de ahí lo han carneado. Y la última deriva de las tarjetas corporativas, ¿no? O sea, donde todos los directores de todos los entes tienen tarjeta corporativa de fines del 90, pero de la única tarjeta corporativa que se habla, por toda la erosión que se viene haciendo sobre Sendik. En esto que ha habido errores de Raúl en el manejo, también. Ahora,
El tema es si vos te subís rápidamente con mucha velocidad a no mirar, o sea, el Frente Amplio, la militancia de izquierda, que tenés que reafirmar todos los días la cuestión de la ética, todos los días, ¿no? Es una batalla cotidiana, decir, bueno, la transformación social es una transformación en términos de la producción, en términos de la distribución de lo que se produce, pero es ética, es en función del amor al pueblo, del amor a los pobres y de la entrega a la causa. Tiene que estar avergonzado desde el punto de vista ético con respecto a su gestión, con respecto a las gestiones anteriores. Hace del 90 que gestiona la Intendencia de Montevideo y hace 12 años es gobierno nacional. ¿Han sido años de escándalos éticos y de escándalos de corrupción o se ha mejorado en transparencia? O sea, los ingresos al Estado son peores que antes. El banco hipotecario entrega viviendas como entregaba antes. Las circunstancias de las jubilaciones salen como salían antes, que tenga que ver con poner... Bueno, ¿por qué la gente no ve eso? Bueno, yo creo que porque nos ha costado en el debate, yo entiendo dos cosas. Uno no puede decir, bueno, como los partidos tradicionales durante mucho tiempo generaron una lógica clientelar que era brutal. ¿Y no será que esa lógica de gestión la que heredó y compró el Frente? Una parte sí, pero yo creo que se ha batallado por transformar eso, ¿no? Es más, si uno mira hoy los ingresos al Estado en general son por concurso sorteo, se ha logrado batallar eso. Ahora, ¿eso quiere decir que tenés un Uruguay ideal? No tenés el Uruguay ideal y hay lógicas contra las que hay que confrontar. Pero no podemos confrontar, yo lo que digo es, pensando en que nuestro papel en la gestión, en 20 y pico de años en la Intendencia de Montevideo, en más de 10 años en muchas intendencias, ha sido una gestión que se ha apoyado en ese tipo de lógica. Yo ponía un ejemplo todavía en un debate con Operti. Yo, que soy de Canelones, conocíamos cómo eran contratados una parte de los funcionarios municipales en Canelones, que eran contratados por año, y cada año su evaluación, o sea, para firmarles de vuelta el contrato, tenía que firmar el diputado de Canelones su firma de contrato. O sea, hacer gestiones para que lo siguieran contratando. Y lo que se evaluaba de ese funcionario no era cuánto había servido a la Intendencia, sino que lo que se evaluaba era si había hecho un club político, si había generado amistades, y como año a año tenía que rendir cuentas, o sea, el no tener un vínculo funcional directo no era un problema presupuestal, era un problema de que era una forma de mantener un aparato clientelar. Esas cosas en el país existieron. Yo creo que cualquiera que sea sereno en el sentido de mirar la realidad del Uruguay, las encuentra. Entonces, el Frente tiene que dar un debate en términos de la ética, la conducta política, sobre todo en la gestión del Estado, dar señales, pero no en el sentido de que tengo que dar señales ahora ya a la prensa en pose, sino que es una construcción política, ideológica también, de hacia dónde vamos, ¿no? Porque el hacia dónde vamos ayuda a... ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que hacia un mundo... Yo miraba un dato de UNICEF de estas últimas semanas. Hay 652 millones de niños menores de 5 años. 161 tienen desnutrición crónica, o sea, son raquíticos por mala alimentación, ¿no? Así, bueno, hay que salir de acá. O sea, lo que es dramático es que hay que salir de acá. O sea, no puede un mundo tener alimentos para 12.000 millones de personas y que 1.000 millones pasen hambre. No puede la OIT anunciarnos que tiene 20 millones de esclavos y que no pase nada. Acá hay 1.000 y pico de millones de trabajadores que cobran menos de $2 por día y que eso esté bien. No puede el descalabro ambiental actual mirarse de manera pasiva. ¿Es que se ve globalmente más rápidamente hoy la realidad del mundo? ¿Eso siempre existió? Y como dicen algunos teóricos, en realidad se han mejorado notablemente, pero salta esa... Sí, más o menos. A ver, yo lo que digo es, a veces cuando se mide se ha mejorado y lo que se mide es decir, bueno, mira, pero había 1.100 millones de personas pasando hambre y ya tenés 900, ¿no? Ahora, lo cierto es que entre medio de esos 20, 30 años de periodo, lo que tenés es que la riqueza se multiplicó varias veces. Entonces, te hace cada vez más pornográfico. Porque una situación es que la situación de necesidad sea porque no tenés capacidad de producción para atender la necesidad. ¿Y eso no es sistémico? ¿No es que el mundo y el Uruguay inclusive se concentra más la riqueza en pocas manos? Muy duro, sí. Porque nosotros somos el país que mejor reparte, el otro día no sé con quién lo hablábamos, de una región de la extra. América Latina, a partir de las dictaduras y las políticas neoliberales, tiene esa situación de ser un continente muy rico, con una redistribución de la riqueza brutalmente desigual. ¿Por qué vemos esta marginalidad en el Uruguay? Bueno, a ver, primero el enfoque es general, ¿no? O sea, nosotros tenemos una circunstancia donde América Latina tiene en la desigualdad la raíz de varios de los problemas. O sea, no se pueden analizar los problemas educativos en América Latina sin analizar la desigualdad, no se pueden analizar los problemas de la seguridad sin analizar la desigualdad, no se puede analizar las circunstancias de la tuburización sin analizar la desigualdad, y los factores que han promovido la desigualdad en América Latina son varios, pero no hay duda que el papel subordinado en el mercado global y el papel de
las lógicas políticas globales, en particular del centro de poder principal en América Latina, que ha sido el imperialismo norteamericano, ha contribuido mucho a que América Latina esté así, fragmentada, con desigualdades brutales. Y cualquier enfoque político que no tenga en cuenta la desigualdad es un enfoque que es casi una farsa desde el punto de vista político. O sea, en última instancia, ser de izquierda es una lucha campal contra las formas de desigualdad que sufren sobre todo las mujeres, los niños, ¿no? Y ahí tenemos que hacer. Uruguay, ¿qué tiene? El mejor dato de distribución del ingreso desde que se mide, pero una concentración de la riqueza que es vergonzosa. O sea, toda la agenda económica que ha estudiado en los últimos años, cada vez más por suerte, la distribución de la riqueza encuentra que la riqueza financiera, la riqueza empresarial y la inmobiliaria, sobre todo las dos primeras, están concentradas en el 10% más rico y en el 1% del 10% más rico. Ese es un debate para la izquierda tiene que dar. O sea, no, en el sentido de decir, no podemos decirle a los uruguayos que no hay recursos para la educación, la salud, la vivienda. Hay. Lo que podemos decir es, no tenemos la fuerza hoy para pensar un diseño que logre que más de esos recursos vengan y tenemos que generarla. Pero no podemos decir que no hay. Hay. Ahora, el problema que juega a favor hoy la concentración de la riqueza en el Uruguay con que en América Latina se vienen generando transformaciones brutales en la dirección de amplificar la concentración de la riqueza. Lo que está pasando en Brasil es una salvajada, lo que está pasando en Paraguay es una salvajada, los datos en la Argentina son de una salvajada, o sea, venimos en un proceso. Venezuela está en una crisis social y política muy profunda, eso es indiscutible. Venezuela es un tema aparte. Yo, a ver, de Venezuela. Pone un punto en el desarrollo que venías diciendo. O sea, yo te decía, no es sistémico esto y el Uruguay está dentro del sistema. Es sistémico, entonces, el Frente pero Amplio como tú decías, de pronto tiene los recursos, pero no tiene la disposición hoy, o la madurez hoy política, o las condiciones. A veces la fuerza. O la fuerza. ¿No? O sea, yo entiendo que vos a veces cuando vas a tomar una medida, de otro lado evaluás qué puede pasar con la medida. Y yo tengo claro que cualquier medida, a ver, a mí me tocó siendo parlamentario votar, recomponer el impuesto a primaria para los sectores rurales, de más de 300 hectáreas, o sea, que estaban sin pagar increíblemente el impuesto a primaria. Este impuesto era un impuesto muy menor, $1 por año por hectárea. O sea, imaginemos 20 N, ¿no? Hubo una reacción de las gremiales agropecuarias, poco menos que era la reforma agraria, le estamos cortando los alambres y quedándonos con... O sea, cada medida que tomás, yo entiendo que cada medida que tomás, hay sectores que son furiosos y tienen mucha fuerza. Yo espero que volvamos a poner en la agenda ahora el catastro rural, porque me parece sensato que si tenés una producción rural agropecuaria, de cría Hereford, cría soja y estás tributando con un campo pelado, bueno, no es legal eso, se tiene que readecuar, pero apenas se anunció reacciones muy duras de sectores que tienen mucho poder. Bueno, reconocer que hay sectores que tienen mucho poder y que yo tengo que tener más poder que el que tengo hoy para lograr transformaciones sociales y populares es una lectura. Yo puedo decir, capaz que la fuerza nos da. Ahora, analizar la realidad como que no hay relaciones de poder es una farsa. O sea, analizar la realidad política sin ubicar las relaciones de poder, como a veces nos quieren convencer, que alcanza a congestionar adecuadamente y no con mirar... La izquierda también lo dijo. Sí, pero yo lo que digo es... Que había que gestionar mejor y todo se resolvía. No, yo lo que digo es gestionar... Yo tengo claro que si vos tenés que tapar pozos y lograste tapar mejor los pozos, tenés que el servicio de transporte ande mejor, está bien. Pero lo que digo es ubicar la política por fuera de las relaciones de poder, por fuera del lío entre el pobrerío y el de riñón cubierto, creo que es un error. Y la izquierda en general, desde su fundación, tuvo definiciones. O sea, no se definió porque sí antiimperialista, sino por el papel del imperialismo en América Latina, que no ha variado. Seguimos minados de bases militares, con una ofensiva global muy dura. Entre otras cosas, yo creo que se explica parte de lo que pasa en Venezuela. Se definió antioligárquico porque una transformación popular no es con la oligarquía jugando a favor, porque la oligarquía se beneficia de las condiciones de exclusión social de vastos sectores sociales. Entonces, eso es parte de lo que somos. Uno puede decir, mira, tengo dificultad para aplicar esta propuesta hoy, pero esto es lo que somos, ¿no? Y que creo que está bueno cada tanto redefinir para adentro cuestiones que son esenciales. Ahora vamos a lo que somos, a lo que son ustedes. Sí, claro. Ya venimos. El movimiento social, cuando tiene que trancar, tranca. ¿El movimiento social tranca? ¿El PIT-CNT tranca? No, yo lo que... ¿O es aliado del gobierno? Lo que creo es que, a ver, a los trabajadores le ha hecho bien que llegue el Frente Amplio al gobierno, es indiscutible. Eso se ve en leyes laborales, negociación colectiva, libertades sindicales, la ley de responsabilidad penal empresarial, que fue tan polémica, pero hoy ya nadie la puede polemizar porque bajó un 20% de los siniestros. O sea, es cierto que la llegada al gobierno del Frente Amplio contribuyó, generó un mejor escenario para las luchas sociales,
pero también es cierto que el movimiento social, cuando ha tenido que confrontar con medidas que son de carácter antipopular, la esencialidad en la educación, la discusión sobre el tema de las políticas salariales cuando iban en dirección contractiva, un modo de inserción internacional que dejaba de lado la región para ir a buscar una perspectiva de aperturista abierta. Bueno, ha tenido que trancar, trancó. O sea, puede haber perdido en algunas medidas. O sea, en general puede haber no alcanzado su propuesta, pero ha tenido una actitud independiente que yo creo que es un valor para el Uruguay. 40.000 empleos menos. ¿Qué es? Sí, ¿Responsabilidad de quién? No, a ver, en realidad nosotros tenemos una situación que es esta. Durante 10, 12 años el aumento del incremento del precio de los commodities, explicado sobre todo por el crecimiento chino y por un fenómeno sociológico global mundial, que es que 20, 30 millones de chinos por año abandonaban la zona rural para ir a la zona urbana, generó un impacto de crecimiento brutal. Ese viento de cola, digamos, se cae y medido con el momento de más alto empleo, registro de actividad de la historia, Uruguay bajó algunos puntos de puesto de trabajo. Está en un nivel de empleo de desempleo de en torno del 8%, que no es una catástrofe, ¿no? Pero es un problema, porque cada compañero que está desocupado es un drama. Sobre todo socialmente eso como impacta, ¿no? No, claro, impacta en la familia, impacta en... Voy a ponerte un ejemplo, Sí. Raquel. Nosotros cuando empezamos el año pasado la discusión sobre el tema de la última rendición de cuentas, que al final no fue la última porque esta es de un año, uno de los costados que dijimos es tiene que haber más obra pública para el trabajo por varios componentes, porque la obra pública es la que más empleo genera en relación a cada peso que se invierte, porque se puede localizar fácilmente, porque tiene fuertes encadenamientos productivos, porque lo que se produce se necesita, porque además tiene un impacto muy fuerte en el mercado interno y dinamiza la economía, en términos de colocar propuestas sobre el empleo. 2.000 millones de fibra óptica es lo mismo que 2.000 millones en propuestas productivas, no sé, pregunto. No, a ver, yo lo que digo es, nosotros somos de la idea de que el Estado tiene que tener una participación mayor en la palanca económica para apuntalar las ventajas comparativas dinámicas. Nosotros tenemos ventajas comparativas que son las vacas, estáticas, que son por producto de cómo están. Bueno, las otras requieren, en nuestra opinión, papel del Estado. Porque el Uruguay del Frente Amplio se está preparando para el presente laboral que es y el futuro que va a ser, dicen los ministros y otra gente entendida, que dice que van a hacer todo a través de estos aparatitos, algunas cosas, ¿no? se hacen, ¿no? A ver, algunas cosas se hacen. Yo en eso tengo por lo menos reservas en esa discusión. Que después algunas cosas se hacen. En este periodo hay 1.700 investigadores en la ANI que no había, se duplicó la producción científica, en particular a partir del aporte de la UDELAR. También es mirado eso que entran 6.000 estudiantes más universitarios por año que los que entraban, eso hace que tenga 185.000 tipos y no 120.000 haciendo estudios terciarios. O sea, ha habido un conjunto de medidas que uno puede decir, bueno, ¿es lo que necesitamos? No, pero es en esa dirección. O sea, es en la dirección de apostar. Yo creo que hay que mirar también el sistema de cuidado desde ahí. Decir, bueno, atender el niño de los 0 a 5 años, que cuando está más vulnerable, es un elemento principal para que después no tenga, que se profundice en dificultades psicomotrices y otras hierbas. Sí, ¿no? sí, Hay mucho de eso, ¿no? Hay que apostar en esa dirección. ¿Es lo suficiente? No, claramente insuficiente. Por eso el debate educativo tiene un doble componente. Tiene el debate en el sentido de decir la defensa de la educación como derecho, pero también la defensa de la educación como emancipación. EDU 21 tendría que estar dentro de los grandes circuitos que hoy se convocan alrededor de la discusión de la educación. Mira, yo escuchaba algunas publicaciones de EDU 21. Yo creo que lo primero que yo no comparto es el diagnóstico. Porque EDU 21 a veces parece como que partiera del debate de que la educación es un desastre y nunca estuvo peor. Y yo quiero problematizar eso porque, a ver, si teníamos 130.000 gurises con cobertura de primera infancia y hoy tenemos 180.000, ¿no? O bajó la repetición en primaria de un 10% a un 5%, o tenemos 500 maestros comunitarios en la zona de contexto más crítico, o, bueno, quiero problematizar, o teníamos 60.000 gurises en útil y tenemos 90.000. Quiero problematizar la idea. Claro, ¿dónde tenés mayores problemas en la educación? No son en la educación, son en la desigualdad. Donde están los gurises más pobres, con más dificultades, después tienen también problemas en la educación. Pero mucho tiene que ver con la desigualdad. El mismo profesor, con el mismo programa, con el mismo curso, tiene resultados extraordinarios cuando los dan... En lo privado y en lo público. Pero también en lo público, cuando lo público está en otro contexto social. Cuando estás en otro quintil o seguro, en otro entonces, contexto a veces social. se ubica como que es la educación,
el dato más duro para nosotros, que es que en el quintil más bajo de ingresos solamente termina secundario un 16%. Siendo que es el más problemático, es el doble de lo que teníamos, ¿no? O sea, las dos cosas también son ciertas. Es decir, esto que es muy problemático, que solamente 16 de cada 100 gurises terminan secundaria del quintil más bajo, era de la herencia del 8 también, ¿no? Porque a veces nos invitan a mirarlo también estático. Creo que mirarlo estático es un error. Entonces, lo primero en el diagnóstico, es decir, no compro la idea de década perdida y que la educación está peor que nunca. Yo pongo a veces el ejemplo, yo estudié en el Liceo de Progreso. Yo estoy viendo muchos carteles que dicen la década perdida, sí, ¿no? yo estudié en el Liceo de Progreso en un salón donde había 2 mamparas No y éramos 120 gurises adentro de ese salón. O sea, no en otro lugar. Pero a veces no. A ver, las 7.000 becas que hay de compromiso educativo, es lo mismo que no tenerla. El plan Ceibal es lo mismo que no tenerla. O sea, ¿Los resultados sociales son los esperados? No, los resultados sociales todavía hay cosas que nos duelen. A ver, es claro que se bajó la pobreza, se bajó la indigencia, pero tenés una circunstancia de que mucho de lo que sacaste de la pobreza y la indigencia apenas entras a problematizar, y no solo mirarla a partir del ingreso, que es como lo medimos siempre, ¿no? Pero está bien que lo miramos distinto y decir, miremoslos con necesidades básicas insatisfechas, tenés mucho más pobreza que ese porcentaje. Y está bueno que miremos todo, o sea, nosotros nos tiene que interpelar, no podés quedar. Lo mismo que pasa con el desempleo. Lógico. Aunque bajes al 5 el desempleo, ¿no? Para el trabajador que está desocupado, su desempleo es el 100. ¿No? Y el cómo generás cobertura a la exclusión es una señal de identidad. No solo exclusión, sino además es un país que comparativamente es muy, pero muy caro, muy difícil. Sí. Es decir, hay un aumento tarifario y hay que no lo puede absorber así 100.000 y pico, vos que manejás mejor la cifra, de jubilados. ¿Cuánto están cobrando? Bueno, ahí la jubilación es la misma discusión. O sea, yo con las jubilaciones... Jubilaciones y empleo, es lo mismo, ¿no? Nosotros teníamos 79.000 jubilaciones que estaban por debajo de 2 BPC. Sí. Esa era la realidad y no había jubilación mínima. Y el aumento, entonces tenía jubilaciones de 300 pesos, de 600 pesos. ¿No? Me pregunto es eso. Claro, vos me decís, ese manejo financiero... El jubilado que cobra 11.000 pesos, ¿puede vivir dignamente? Bueno, no, el jubilado que cobra 11.000 pesos y medio solo va a tener enormes dificultades, ¿no? Eso es cierto. Y ¿no? además se dice, no hay que igualar para abajo, hay que igualar hacia arriba. Pero también es cierto que el costo, que la inversión social nuestra es la inversión más alta de la historia del país. Era un 17, 18%, ahora son 24%. O sea, se ha generado un componente de fortaleza en la inversión social muy importante. Entonces, pasa lo mismo con el salario mínimo. Es decir, ¿el salario mínimo es suficiente? No, estaba en 1.200 pesos cuando se asumió, pero no es suficiente. Ahora, apenas los entras a mirar, yo hice un trabajo otra vez, decir, bueno, a ver, con un salario mínimo, ¿cuántas garrafas de gas comprabas en el 2004? ¿O cuánto, con una hora de trabajo, cuántos boletos podías pagar en Montevideo? ¿O cuántos litros de leche? Porque en definitiva también es esa la discusión. Sí, sí. O sea, yo pongo un ejemplo con el salario de un docente. El salario de un maestro, cuando quedaba sin gas el maestro, tenía que trabajar 2 días para poder comprar una garrafa de gas. Esa era la realidad salarial que teníamos hace un día y fracción, ¿no? La paramétrica. Para comprar una garrafa de gas, ¿no? Y el obrero de la construcción, con una hora de trabajo se pagaba el boleto de ir y venir en Montevideo. La primera hora de trabajo era para el boleto local, que por eso en general andaba en bicicleta, no era porque... O sea, está bueno mirar las dos cosas. Ahora, ¿quiere decir que estás conforme con el salario mínimo de 12.000 pesos? No, es más, yo creo que un gran desafío que tiene el Frente Amplio en el periodo que viene y que tiene el movimiento social como reivindicación es sobre todo subir las jubilaciones más bajas el año que viene, que hay última ronda de Consejo Salario y Presupuesto, y los salarios más bajos. Ahí es donde tenés que concentrar más fuertemente la cuestión, ¿no? Y los impuestos, allá venimos. Depende de para quién los impuestos. Sí. Depende de para quién. Hay gente que se paga. Yo le decía, seguimos hablando por supuesto porque con Óscar tenemos de qué hablar y sobre qué discutir. Y yo decía, la sociedad uruguaya es como algo sorprendente, como que se ha fragmentado. Sí, hay una ruptura. Hay como una ruptura, hay como episodios, digamos, desde la marginalidad, que no se veía así expuesta en la calle, a la vandalización, a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, 19 de abril, Lucas Sobes, una esquina donde vivo, pero donde está enfrente la Casa de la Cultura. Un ejemplo cualquiera, pero no es cualquier ejemplo. Los artistas, pintores y un grupo de vecinos hemos puesto en varios, porque no ganamos la propuesta cuando fuimos a elecciones de los semáforos, que era una de las cosas que podía frenar la accidentalidad muy grande, con muertes muy terribles allí en la esquina.
Hoy estamos exponiendo pinturas, óleos verdaderos, originales, al alcance de la gente, y digo, de cualquiera. Y yo digo mi argumento, porque como todo el mundo me interpela y dice cómo no hay acrílico porque no hay dinero, y cómo no le ponen vidrio y porque no tenemos presupuesto, y entonces lo que digo, y lo digo desde el corazón, es que no le tenemos miedo a la calle. Sí, claro. La marginalidad, la vandalización es parte de esta sociedad, y si no extendemos nuestros brazos y no compartimos el arte, la educación, Raquel, nosotros etcétera. empezamos este año a multiplicar una experiencia con un montón de gente de la cultura, donde estamos llevando a los barrios en Piedra Blanca, en La Teja, en muchos lugares del interior, en el local central, cursos de guitarra gratuitos, cursos de introducción a las artes, cursos también de artes marciales, o sea, de todo para la gurizada, ¿no? Y empezamos con una lógica de decir, bueno, vos podés hacer dos cosas, es decir, los barrios se están perdiendo, o meterte en el barrio para ayudar a que el barrio, en torno a determinadas experiencias, se haga. Y es maravilloso. Es más, en el local entró hace poco a hacer introducción a las artes una gurisa que además está en silla de rueda, que es otro tema para nosotros muy importante, el tema de la inclusión de la discapacidad, porque ojalá este año tengamos aparte una norma para el trabajo. Pero el tema es cómo generas en los barrios prácticas concretas que tengan que ver con... esta semana pasada terminamos de cerrar más de 50 festivales del Día del Niño en todo el interior. Y el mes anterior hicimos hicimos una gira con el área social y también con el Fondo Social de la Construcción, o sea, articulado. Pero eso no ha sido noticia, ¿o sí? No, poco. Hicimos una gira también en más de 80 localidades con el cine viajero. Llevamos una película y la entramos a llevar a cada lugar. Y organizada, en algunos casos hasta... Bueno, acá en el local de Los Molineros organizamos con la Iglesia Metodista en algunos merenderos del oeste de Montevideo para trabajar las dos cosas. Es decir, bueno, buscar una punta de acceso a la cultura y buscar una punta que tenga que ver con también involucrarte socialmente. ¿Ese es un cambio que se viene o se está dando? Sí, que hay que hacerlo más. O sea, yo creo que nosotros lo que tenemos que dejar es de diagnosticar los problemas y decir, bueno, aparte de diagnosticar los problemas, ¿qué brasa arrimamos para un escalón más? Y a veces con poca cosa. No, con poca cosa y con mucho. Con poca cosa, a veces con un docente, con algún recurso para ser docente. Pero es mucho. Ahora estamos por firmar un contrato con Lo Cabo de las Drogas, también en la misma dirección, ¿no? De decir, bueno, mira, cómo ellos nos pueden dar, por un lado, materiales que nos pueden faltar y nosotros podemos capaz que pagar a algún docente, y en los barrios empezamos a generar una lógica de que el gurí del barrio no esté siempre no se críe con la ñata contra el vidrio mirando la vida de otros, mirando cómo otro hace deporte, cómo otro hace cultura, cómo otro puede ir al cine, cómo otro puede, y después pensemos que en medio de una ofensiva brutal que le meten en la cabeza que si no tiene nada de eso es un infeliz, no tenga no sea caldo de cultivo para el narco cuando después le ofrece de campana en la esquina por una coca un paquete de pavo frito. O sea, hay una discusión pesada que creo que hay que mirarla en el sentido de exigirle al Estado que haga más, pero también de exigirnos a nosotros empujar. Como seres humanos y como ciudadanos, a eso iba. Sí. Venezuela es la Siria de América Latina. Bueno, a mí me parece, el debate que se ha dado sobre Venezuela es increíble. Increíble, a ver, algunas brochas gruesas. Universidad de Honduras presenta un informe hace unas semanas atrás donde ubica que en los últimos 7 años han asesinado 21.000 estudiantes universitarios en Honduras. Hay 9.500 presos políticos en Colombia. Hace poco decapitaban a 9 campesinos en medio de una acción con respecto a la tierra en Brasil. Guatemala es una situación bestial. Sin embargo, tenemos un debate, la situación de los mapuches en Chile, un debate donde parece que los derechos humanos en América Latina son los derechos humanos en Venezuela y punto. ¿No? Colombia, donde se duplicaron a pesar de la discusión de paz los asesinados políticos en un año, ¿no? O sea, es más, México con 25.000 desaparecidos, miles de fosas comunes. En México, cada 20 minutos en México violan a una mujer en su lugar de trabajo. Nos pasaba Pablito Gentile, el director de Claxo, en términos de un informe que es conmovedor. Sin embargo, todos nosotros estamos espantados por Venezuela. O sea, el resto de las circunstancias, la primera hipocresía es... Porque se dice que es una dictadura. La primera hipocresía es, bueno, pero informes de Amnistía Internacional, de la OEA en la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo estos países ubican falta de independencia del Poder Judicial, el poder del narcotráfico, la justicia consagrando cuestiones de impunidad. El asesinato de periodistas en los últimos 2 años, brutal, ¿no? ¿Pero dónde es? En Brasil, en Guatemala, en Honduras. Sin embargo, seguimos hablando de Venezuela. ¿Almagro qué rol ha tenido? Lamentable. Yo a ver, el papel de Almagro ha sido muy aplaudido por lamentable. Pero digo, ¿qué pasa en Venezuela? Hay una crisis económica indiscutible, la caída del precio del petróleo, que era muy difícil de prever, de $130 a $30 para Venezuela es un colapso, acompañado de una sequía brutal y una crisis política. El origen de la crisis política tiene que ver con sectores. La oposición no es toda golpista en Venezuela.
pero que hay facciones golpistas de la oposición muy duras, que tuvieron durante 7 meses incendiado el país. Cuando gana la elección Maduro, la noche que gana la elección hubo 10 muertos, pero por acciones de la oposición. La lógica de la salida, la llamada salida después, donde prendieron fuego Venezuela. Hay una lógica donde parece que la oposición es una oposición que lucha por la libertad, o sea, se nos ha construido que la oposición... Sí. Entonces prenden fuego un centro materno infantil, o una cosa nunca vista, ponen una bomba al pasaje de policías que van a custodiar el acto electoral y ante la opinión pública parece que las víctimas son los que tiraron la bomba. Ahora es un tema global que nos estamos olvidando en estos minutos que nos quedan. Venezuela es la primer gran reserva de petróleo del mundo. Y el arco del Orinoco en minería es enorme. En minería, en gas también. Sí, claro. Minería en cuanto por eso siempre va a piedras preciosas. Por eso minería. Siempre va a haber injerencia norteamericana en Venezuela. O sea, si acá teníamos 30 espías que eran funcionarios públicos uruguayos que cobraban según los archivos Castiglione en la Embajada de Estados Unidos, imaginemos Venezuela, ¿no? Imaginemos Venezuela. Acá, que desde el punto de vista geopolítico y estratégico tenemos una importancia mucho menor, imaginemos Venezuela. Esto quiere decir que el chavismo no cometió ningún error, no quiere decir eso. Pero miremos en primer lugar las razones de la crisis, el papel del imperialismo, el papel de una derecha que ha sido golpista de manera reiterada. Lo cuarto que se oculta en Venezuela, por suerte salió todo un artículo del periódico Nacional que es antichavista, hubo negociación. Y lo que concedía el chavismo en la negociación no era poco. 2 integrantes al Consejo Electoral, convivencia ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, postergar la Constituyente para que la oposición se incorporara. Hoy toda la oposición va a ir a las sesiones de octubre, ¿no? O sea, una dictadura muy rara, porque en realidad la mayoría de los diarios son de la oposición, la mayoría de las radios son de la oposición, ¿no? Va a haber elecciones donde la oposición va a participar, sin embargo, hay una lógica donde Guatemala, Honduras, México, Colombia, con este prontuario, Brasil, donde no se sabe si es más ladrón o golpista o corrupto, Temer, ¿no? Se pueden juzgar un proceso en términos de favorecer. ¿Cuál es el peor escenario para Venezuela? Una intervención extranjera. Sin embargo, Trump, que vino a acelerar el proceso de la historia. Que Estados Unidos hable de derechos humanos cuando tiene la cárcel de Guantánamo y se ha encargado de bombardear. Bien, pero cuando sale Trump a decir que puede invadir en cualquier momento a Venezuela, América Latina como que tomó un respiro. Empieza a reaccionar. O sea que no todo es casualidad. No todo es casualidad. Gracias por esa discusión. Gracias por la invitación. Yo con vinos H. Stagnari, él con agua porque conduce. Gracias, nos vemos.